Roberto, no sé si sigues unido, no me permite enviarte invitación, yo creo que es por la tablet. Intenta conectarte con el móvil, a ver si te deja. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos conectar. A ver, Roberto, ¿qué pasa? Roberto, mira, a ver si tienes la cámara activa. Y a veces es lo que pasa. La invitación está enviada. Me dice que no te puedes unir. Yo creo que es por el tema de la cámara. Mira a ver si arriba das al botón de la... ¿Ves que arriba a la derecha hay un micrófono, una cámara? Pues dale a la cámara a ver si así se activa. Ahora. Ya lo hemos conseguido. Sí, bueno, lo he puesto en el móvil, no sé qué pasaba con la tablet, perdonar. Yo es que no sé si... Oh, espérate. Yo no sé si con la tablet realmente funciona. La verdad es que nunca lo he probado. Y... Pero bueno. ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí, ya lo hemos conseguido. Sí, sí, ya lo hemos Pues ha no es costado, pero lo hemos difícil. conseguido. No sé no usar Instagram. Pues todos hemos pasado por ahí, así que, pero bueno, pues ya está aquí y ya pues ya podemos hablar contigo y demás. Muchas gracias por querer participar en este ciclo de entrevistas en el que estamos entrevistando a diferentes profesionales. Cuando vamos bueno, Roberto Cabria es biólogo marino, nos va a hablar sobre la biología marina como profesión. Y ahora, bueno, pues ahora nos cuentas y demás. Cuando vamos a los eventos de empresa en las universidades, y uno de las preguntas más recurrentes es qué hay que hacer para ser biólogo marino, en qué consiste el trabajo de biólogo marino. Entonces, la verdad es que cuando pues te propusiste para hacer esta entrevista, pues nos vino como al pelo, ¿no? Bueno, pues ya de primera mano
vamos a saber qué va a hacer un biólogo marino. Si no te importa, permíteme una pequeña publicidad que hago siempre al principio de la entrevista, sobre todo para aquellas personas que no conozcan lo que es el Colegio de Biólogos. El Colegio de Biólogos es una corporación de derecho público que se creó a través, a raíz de un decreto de la Comunidad de Madrid. Es decir, es una administración de derecho público, o sea, es una corporación de derecho público. Es una entidad que tiene una entidad más importante que una asociación. Por ejemplo, el Colegio de Biólogos es la entidad, la corporación que nos defiende a los biólogos y a las biólogas como profesionales, ¿vale? En todos los ámbitos que se nos pueda ocurrir, luchando por nuestros derechos, luchando por pues yo qué sé, por alguna oferta de trabajo en la que no nos dejan presentarnos, aunque por formación nos podremos presentar. Tenemos un seguro de responsabilidad social corporativa con unas condiciones muy ventajosas, servicio de empleabilidad, un proyecto de mentoring para aquellos jóvenes biólogos y biólogas que no tienen muy bien claro cuál es el camino a seguir para conseguir su meta profesional, etcétera. Es decir, que el colegio tiene muchas herramientas para todos nosotros. Os invito a que os metéis en la página web, conocéis el colegio, nos sigáis en redes y, bueno, pues invitaros también a colegiaros si vais a ejercer la biología en la Comunidad de Madrid. Y una vez dicho esto, pues ya vamos a lo que nos trae aquí, que es hablar con Roberto. Como acabamos de decir, Roberto es biólogo marino. Dentro de las profesiones de la biología ambiental es como una de las más idílicas, ¿no? A lo mejor podemos decir. También porque a lo mejor más en nuestra época, que veo que tú eres casi de mi época, estaba Jacques Cousteau y había varios documentales sobre oceanografía que yo creo que en aquel momento como que nos tiraban mucho. Pero es verdad que hoy por hoy mucha gente que está estudiando el grado está como muy interesado también. Entonces, bueno, pues Roberto, muchas gracias. Y nada, la primera pregunta es muy sencilla. Si quieres contarnos un poco primero, preséntate y cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria y después cuéntanos qué hace un biólogo marino o qué haces tú. Porque imagino que hay muchas cosas que hacen los biólogos. Pues yo soy biólogo, ¿vale? Soy licenciado en biología, pues bueno, al final los años de experiencia y la formación aneja que he ido haciendo, pues al final me hacen ser biólogo marino, porque formación como tal, seguramente como muchos han estado buscando, no existe, ¿vale? Deciros que todas las cuestiones que estábamos ahora tratando de las dudas que surgían en la carrera, yo me acuerdo cuando estaba terminando y preguntabas y te decían, no, gestión pesquera, y te quedabas en un mundo gestión pesquera, ¿y eso qué es? Pero nadie te daba más opciones. Luego ya con los años te vas dando cuenta de que las posibilidades son infinitas, ¿vale? El problema que tiene ese biólogo, yo por ejemplo soy de un pueblo de Palencia, de Aguilar de Campo, y yo no tengo mar, entonces me tenía que mover. Hoy vivo en Madrid y estoy colegiado en el Colegio de Biólogos de Madrid, pero no trabajo en Madrid. Mi trabajo está a sede en Madrid oficina, pero me toca moverme a nivel nacional por distintos sitios, ¿vale? Como decía, mi trayectoria, ¿vale? Por contaros un poco lo que he ido haciendo a nivel formación, para que os hagáis una idea, aquellos que estéis estudiando y queréis enfocar el camino. Yo hice biología, ¿vale? Hice biología en la Universidad de Oviedo y yo siempre he tenido desde muy pequeño claro que quería ser biólogo marino, que quería hacer algo en el mar. Esto todo muy claro de pequeño porque mi abuelo me ponía esos documentales de Jacques Cousteau y ahí sembró la semilla y esa semilla surgió y aquí estoy, ¿vale? Hice la carrera de biología, luego hice un máster en ciencias y tecnologías marinas, hice otro máster en biodiversidad y conservación, ¿vale? Y todos ellos tratando de buscar ese ámbito marino, ¿no? Pero no solo con la formación necesitas salir al mar. Y aquí, pues, el salir al mar implica el ir a bucear, a navegar, el recorrerte la playa y ver lo que hay, y con todo eso ir creciendo y ir adquiriendo ese conocimiento que es necesario y que muchas veces se nos escapa un poquito porque, por desgracia, en nuestras universidades a día de hoy falta dar un plus a esa formación marítima, ¿vale? Y no sé si quieres que me entre un poco en tema profesional o... Sí, Sí, perfecto. Cuéntanos un poco, o sea, en qué consiste. Luego también es interesante saber cuál es tu día a día, tanto en oficina, como has comentado, como sí. cuando tienes que ir bueno, en este caso no sería campo, sería a mar, ¿no?
Sí, además. A nivel profesional he estado en distintas empresas, ¿vale? Empecé allá, lo primero me acuerdo en el Oceanography de Valencia, trabajando como acuarista, un trabajo que es muy común, acuarista tanto en acuarios como en instalaciones de acuicultura en el mar, de peces donde los biólogos tienen su papel y desempeñan su... Estuve ahí una etapa muy corta, luego estuve haciendo trabajos de buceo científico con varias instituciones en Malta, he estado también aquí en España en algunas instituciones, todas prácticamente días de voluntariado, cobrando dieta y poco más, ¿vale? Que no siempre es fácil entrar para tomar esa experiencia, a veces con voluntariado, pero acabas encontrando caminos. Colaboré con proyectos de las universidades, también en distintas entidades, con la Universidad de Alicante, en el proyecto QOMED. Luego estuve con consultoras, con ITMA, Ecomar en Valencia. Estuve con Laboratorios Munuer haciendo trabajo de consultoría marina de todo ámbito, redacción de estudios de impacto ambiental, seguimiento ambiental, conociendo cómo funciona una desaladora, qué hace en el mar esa desaladora, cualquier otro tipo de vertido, seguimiento de una instalación portuaria, un poquito de todo en ese sentido, que te abarca todo el conocimiento de lo que es una consultoría, que es bastante amplio, ¿vale? Luego pasé con Traxatec a un nivel más de gestión, con gestión de directivas sobre del agua, de europeas estrategias marinas, los famosos POEN que están ahora tan de moda, conocer toda la normativa, que es intrínseco de normativa que hay en el mundo marino y sobre todo con un enfoque a la calidad de las aguas de la Directiva Marco del Agua, que ahí te da un conocimiento muy amplio sobre cómo se toman las decisiones y cómo se gestiona y cuestiones que muchas veces no nos cuesta entender cuando hacemos un seguimiento ambiental, te ayudan a entenderlo. La normativa es muy importante, tanto en tierra como en el mar, la verdad. Y ahora hoy en día estoy en red eléctrica, donde mi trabajo consiste en poner cables submarinos, algo que también está muy de moda ahora, que se oye mucho con la ley de la eólica marina. Y lo que hacemos son los estudios de impacto ambiental para ver cómo viabilizar y dónde es el camino adecuado para poner un cable, ¿vale? Buscando siempre el mejor camino que con la menor afección ambiental. Y luego hacer todo ese seguimiento de obra que realmente con lo que corroboras que esa afección no está existiendo, porque la estás minimizando. ¿Vale? Es muy completo y luego aparte tenemos la suerte de I+D que nos permiten desarrollar pues desde técnicas de restauración para aquellas afecciones que podamos tener, solventarlas, o proyectos de investigación como puede ser estudiar cualquier cuestión que nos pueda interesar. Por lo cual, como veis, es un trabajo muy amplio. Y decías que hacíais estudios de impacto ambiental. ¿Qué tipo de aspectos son los que valoráis? ¿Qué tipo de inputs son los que tenéis? ¿Y cuánto puedes tardar en hacer una evaluación? ¿Cuánto Mucho tiempo. entiendo que es una tipo Un multidisciplinar? estudio de impacto ambiental en el mar depende mucho de qué tipo de infraestructura vayas a estudiar. ¿Vale? En lo que estoy ahora mismo con cables submarinos nos lleva mucho tiempo. ¿Vale? Para que te hagas una idea, tenemos que mirar principalmente en el ámbito marítimo, una parte más importante son los hábitats de interés comunitario, por ejemplo, las praderas de Posidonia o los arrecifes. Bueno, que tengo aquí a mi hija que se me ha metido cosas de... Pues tienes que priorizar mucho esos hábitats de interés comunitario, de no afectarlos, de que estás velando por que nos afecten, como nos marca la directiva Hábitats, la estrategia marina y otras directivas europeas. Y para ello tienes que conocer bien el fondo. El problema es que no tienes datos de calidad de los fondos marinos. Perdona un segundito, por favor. Laura. Perdón. Tienes que estudiar todos esos hábitats, conocerlos, saber dónde están. El problema es que no tienes datos de partida y cuando quieres tomar datos en el mar no es como cuando tú estás en tierra que te puedes dar un paseo y casi ir viendo lo que hay, aunque llevas su trabajo también en tierra, moverte. Aquí necesitas muchos medios, barcos con grandes equipos que te permitan tomar ese dato en detalle. Y estos son campañas marinas que te puedes tirar 1 o 2 meses tomando datos en el mar, luego hay que procesarlo, analizarlo, transformarlo en papel, en tener una cartografía que puedas ver lo que hay, además con ROVs, que son unos robots acuáticos para filmar y ir viendo lo que hay en el fondo marino, para conocer realmente qué eso que tú has detectado previamente realmente existe ahí, en qué estado está, evaluarlo. Y es un trabajo pues, de muchos, muchos meses. Y luego eso pues lo tienes que trasladar al papel, ver que realmente es viable y además una cosa que nosotros hacemos es primero tomamos los datos y después diseñamos el proyecto. Que esto es muy importante porque ya es una medida de mitigar que no afectes al medio. Si primero estudias el medio y ves por dónde puedes hacer la obra para afectarlo, nos estamos quitando la mayor parte de las afecciones que podemos tener. Entonces, con esta parte ya luego diseñamos el proyecto y una vez que diseñas el proyecto, hacemos otra campaña en mayor detalle
para ver que realmente todo ese conocimiento que tenemos y que haciendo el proyecto logramos minimizar al máximo y hacer un proyecto viable con la mínima afección. Por lo cual estamos hablando de un proyecto que todo el estudio nos lleva 2 años aproximadamente. Sí, 2 años con mucha gente y es muchos bastante recursos. Y tiempo. para mover un barco de Y es dinero. claro, al final bueno, no es ni triste ni no triste, pero sí que es cierto que al final el factor limitante para todo es sobre todo el dinero, ¿no? Porque habiendo dinero se facilita todo, se facilita disponibilidad, se facilita el tiempo, se facilitan los recursos, pero cuando no hay dinero es complicado. ¿Qué tipo de... eh, creo que haberte entendido que también hacéis el diseño de la restauración. Entonces, por ejemplo, lo que estáis haciendo ahora, que es lo que es la instalación de cable submarino, qué tipo de afectaciones existen, que se producen y qué tipo de restauración se hace sobre esas afectaciones? La principal afección que podemos tener es sobre el propio fondo marino, afectar a un hábitat. Si bien, como te digo, normalmente miramos el trazado para que evitar al máximo pues, poder afectar a cualquier tipo de hábitat, porque los hábitats están más o menos en gran parte del fondo marino y a veces tienes que pasar por una pequeña zona porque si no el proyecto no es viable y no tienes cómo hacerlo. En ese momento es cuando diseñas estas medidas compensatorias que puedes requerir. ¿Vale? En algún proyecto hemos afectado puntualmente a praderas de Posidonia, ¿vale? Y ahora lo restauramos con una técnica que desarrollamos dentro de la casa y que es una metodología propia, que además fue porque hicimos un proyecto de I+D, porque vimos que había una laguna de conocimiento y quisimos aportar conocimiento y ver cómo podíamos encontrar una técnica que permitiese restaurar las praderas de Posidonia. Esto lo empezamos a hacer con un proyecto piloto a finales de 2014. Tuvimos muy buenos resultados con el proyecto piloto y no tan buenos que hicimos una restauración de 2 hectáreas, que no era una medida compensatoria ni nada, simplemente decidimos hacerla porque, oye, nos ha salido una técnica viable, ¿por qué no vamos a hacer algo grande, modo de ejemplo? Y hicimos un proyecto de restauración, que además lo podéis ver, es el bosque marino de Red Eléctrica, está en la web. Podéis ver todo el proyecto de restauración. Seguimos haciendo labores de seguimiento. La restauración de este bosque marino fue 2017-2019. Seguimos haciendo labores de seguimiento y todavía quedan otros 5 años más de seguimiento, porque nos está dando una cantidad de datos y de información de cómo esta técnica es viable, de cómo puede hacer algo, de una idea que en este caso fue de un compañero mío que tuvo una idea de que esto se podría hacer, impulsando y juntando los actores adecuados, logró que fuese viable. Y hoy esta es una técnica que nosotros, pues, cuando afectamos a las praderas de Posidonia, tenemos una vía de hacer una compensación. ¿Y esta técnica la habéis compartido con alguna otra empresa o alguna otra entidad? Es pública, Es es una pública. guía pública, es una guía que tenemos. ¿Sabes si hay alguien más que la esté ejecutando, que la está realizando? Ya, Sí, esto es sí, curiosidad casi propia, ¿eh? lo que Pero no sé si te puedo decir nombres, pero sí, sí que hay varios proyectos que lo están utilizando, ¿vale? Conozco claro, varios casos en Baleares, en Cataluña, en Valencia también, y en Murcia también conozco algunos. Hay varios casos de gente que conozco que están utilizando la misma metodología. pues qué bien, qué bien. Y nos has comentado que al principio de tu carrera trabajaste en el oceanográfico. ¿Qué hace un biólogo en un oceanográfico? Pues a ver un poco de todo ahora. Digo, porque ya me viene estupendo que ahora te dediques a una cosa y te hayas dedicado a otra, y así pues nos puedes contar un poco. Sí, a ver, al final lo que haces cuando vas a un acuario a trabajar, al final tienes 2 partes. Una es el cuidado de los animales. Ser un acuarista es cuidar los animales. Y eso implica dar de comer y limpiar la mierda de los peces, siendo claros, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no pensé que iba a limpiar mierda. Hombre, un acuario tienes eso. La parte bonita de la interacción, de ver, de controlar el estado de los animales. Al final eres quien está velando por ellos, igual que en un zoo una persona está mirando el bienestar del animal cuando lo está cuidando, pues tú ser acuarista es exactamente lo mismo. Estás mirando por el bienestar de los animales en un acuario, de ver que están bien, de que tienen unos estándares de calidad y de que están en condiciones. Y ahí puedes hacer, pues ya te digo, luego pues dependiendo de dónde entres, puedes entrar desde en proyectos que son de desarrollo de alguna especie de conservación y demás. Además, el Oceanográfico de Valencia con las tortugas tiene un proyecto súper chulo que lleva muchos años con ello
y que puedes estar con ello. Tienen proyectos con cetáceos, la verdad que tiene muchos proyectos. O sea, puedes estar en la parte acuarista, que fue en la que yo estuve, y luego tienes muchas más oportunidades de desarrollo. Y, trabajáis, y ahí se trabaja en divulgación, esa parte la lleváis vosotros o la lleva otro equipo. ¿En el Oceanographic? No, en el Claro, Oceanographic le llevo un equipo específico de divulgación. Equipo específico. vale. Y en mi caso también tenemos un departamento de divulgación que todo nuestro trabajo lo hacen ellos. Sí, porque al final tampoco llevamos a todo, está claro. Ya te digo, y cuando tienes que estar ahora proyectos en el mar y venir, no te da tiempo. Aunque es una parte bonita el divulgarlo, pero bueno, de vez en cuando puedes asistir y compartir la experiencia a voz viva y ir a una conferencia o a un evento y contar las experiencias, transmitirle, mostrar resultados, fotos, que al final es como si vive y se siente. Aunque para mí lo bonito es ir al mar, ¿eh? Y verlo in situ. Claro, está claro. Em, eh, hay mucha gente que le gustaría ser biólogo marino, bióloga marina, y que tiene problemas a la hora de hacer las inmersiones, en el sentido pues que sufre de otitis o que tiene problemas con los oídos y demás. ¿Hay posibilidad de ser biólogo marino sin necesidad de meterte dentro del mar? Sí. Hay muchas profesiones dentro del biólogo marino, tienes muchos aspectos. A todo el mundo le gusta meterse al agua porque es lo bonito, verlo y como es como lo que vende. Pero luego tienes muchos aspectos en los que puede ser un observador pesquero, por ejemplo. Te vas en una embarcación y vas a ver qué especies se están capturando, a tomar datos, a aportar datos para que luego las distintas entidades gestoras a nivel nacional y a nivel europeo tomen las decisiones de cómo regular los stocks. Que estos están los observadores pesqueros que tú como biólogo puedes participar en esas campañas. Tienes también los observadores de mamíferos marinos, que son gente que van a ver en distintas campañas. Por ejemplo, nosotros los utilizamos en los estudios, porque cuando usamos equipos que generan determinadas frecuencias en el mar, generan ruido submarino, y lo que tienes es gente que está velando porque no hay ningún cetáceo en la zona que le estés afectando. Y esto es gente que son biólogos y esta gente normalmente no se mete en el mar. Trabajan en otro. Ahora mismo tienes Bueno, observadores de aves marinas, por ejemplo, que hay muchos biólogos que están con las aves marinas también y que están entrando, sobre todo con la lógica marina, va a ser un recurso que se va a empezar a pedir bastante. Tiene, ¿qué más? Uf, que estoy pensando y hay tantos aspectos en los que puedes llegar a entrar. Puedes estar como acuarista en un acuario, por ejemplo. En un acuario no tienes por qué bucear. Y luego puedes estar a nivel de gestión, toma de muestras de aguas, de sedimento. Hay muchos aspectos en los que tú puedes salir en un barco a tomar datos y no necesitas meterte en el agua. bueno, pues muchos ánimos de aquellos que yo soy un biólogo marino frustrado y pero bueno, por otras cosas. Pero sí que es cierto que el tema de las inversiones nunca lo pude hacer y sobre todo cuando estaba estudiando por problemas de oídos. Entonces, en aquella época como que te decían, si no puedes bucear, no vas a poder ser biólogo marino nunca, ¿no? Y bueno, al final la vida pues me llevó por otro sitio, pero sí que es verdad que yo me planteé, vamos, quería ser biólogo marino, de hecho intenté hacer el traslado a la Universidad de Santiago, y, pero bueno, nunca ocurrió A al ver, final. no tener buceo no es limitante. La verdad, porque al final lo que pasa es que cuando estás empezando sí que es cierto que es como que tienes que ser un todoterreno, tienes que valer para todo. Entonces es como, tengo que bucear, tengo que saber. Yo me acuerdo que había momentos que me hinchaba hacer un volumen de formaciones porque era que quería saber hacer de todo, pero porque no sabías dónde ibas a tener la oportunidad. Entonces, como que querías tener un poco de todo. Ahora mismo hay formaciones y cosas que las veo que digo, estaría muy bien aprenderlas, pero ya no. Ahora Pero no, mismo ya veo que no, pero porque yo ya me he ido marcando mi camino y sé por dónde me estoy moviendo. Pero sí que es cierto que cuando estás empezando, pues no tienes muy claro hacia dónde tirar, qué información es la que más te puede aportar. Y entonces te quedas ahí un poquito como hacia dónde voy. O sea, por ejemplo, yo ahora me he dado cuenta, una cosa curiosa, hice ahora hace un par de años un máster de biología, que lo hice porque quería aprender a tratar mejor mis datos, no por otra cosa. Y me he dado cuenta de que con ese máster ahora soy como más apetecible curricularmente, porque ahora como sé usar datos, te ven y claro, para procesar toda la información de pesca, por ejemplo, necesitan gente que sepa tratar la información. Y les cuesta. Y necesitan a alguien que sepa tratar la información y que la entienda. Es decir, necesito un biólogo que sepa tratarme datos de pesca, pero cuesta encontrarlo. Y es un camino de entrar
Y que a mí me pregunta alguien que quiere hacer algo de pesca, le diría, hazte análisis de datos. Aprende a manejar datos y entra en el mundo pesquero. Sí, la verdad que todo lo que es análisis de datos y la bioinformática y el Big Data y demás es una de las grandes salidas para la gente que está estudiando ahora, ¿no? Y que es nativa digital y que esto ya está muy inherente a ellos mismos, ¿no? Que han nacido con esto. Pero sí que es cierto que todo lo que es gestión de datos cada vez se pide más. Y es una de las cosas por lo cuales en muchas empresas no buscan a biólogos frente a otros estudios porque somos capaces de integrar tal cantidad de datos y de pensar eh, que puede salir de ahí, que al fin es casi como nuestra gran baza frente a otras carreras. Bueno, veo que hay una pregunta ya, o los que nos estáis viendo podéis ir dejando preguntas para Roberto en comentarios o abajo a la derecha veis que hay un bocadillo con interrogación, ahí también las podéis poner. Eh, Laura Corredor dice que máster era el que has hecho, Roberto. Llevo mucho tiempo pensando en hacer uno de análisis de datos. Yo hice el de Bioinformática y Bioestadística de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Lo hice, bueno, lo terminé en junio del 22, lo terminé. Yo cogí esa maestría y la verdad que Sí que es verdad que me facilitaba mucho trabajar. vale. Y bueno, pues ya que estamos hablando de máster, ¿qué tipo de actualmente qué hay que estudiar o qué tipo de estudios crees tú que son los más recomendables para acabar siendo el... Ay, que entra otra pregunta y la estaba leyendo y me he cortado. ¿Qué tipo de estudios son los que crees tú que hay que realizar o que se pueden realizar en este país, en España? Y si conoces algo también del extranjero, para terminar siendo biólogo marino. Eh, no. Ahora mismo hay varios máster que ya me hubiese gustado que a mí en mis tiempos que los hubiese, la verdad. Porque yo ya habiendo entrado en la dinámica laboral, se te complica asistir a algunos máster, pero hay varios másters. Recuerdo que hay uno en la Universidad de Oviedo exclusivo de conservación marina, que es un Erasmus Mundus o algo así, creo que se llama. Es que estoy un poco ya del tema de los másteres, pero sí que hay un par de másteres ya que están muy enfocados a esto. En la Universidad de Tenerife hay más de Gran Canaria, en Valencia creo que han sacado uno nuevo también. En Cádiz están saliendo ya distintos másteres que tienen un enfoque hacia la conservación, la biodiversidad y demás. Yo, por ejemplo, en su día me hice uno en Valencia que era de biodiversidad y conservación, que no tenía un enfoque claro marino. Tenías una parte enfocada al mar, pero le faltaba un poquito. Es más, ahí, cuando yo estaba en la universidad haciendo el máster en la Universidad de Valencia, un amigo mío impulsó una asociación de biología marina porque queríamos que hubiese más de biología marina en la universidad. Y empezamos a buscar nuestra propia formación, trayendo a ponentes, gente que nos podía dar cursos, y hicimos un montón de actividades que nos venían muy bien, la verdad, porque traer a gente que está en el día a día es como, si me conoces, me llamas a mí un día y te doy un curso específico sobre algo. Entonces encontramos mucha gente y hicimos una dinámica muy buena que traía formación, pero bueno, por suerte hoy en día están saliendo. Pero vamos, que aún así, a la gente que está estudiando, que no se corten en ver a un profesional, llamarle y decir, oye, ¿nos darías un curso de algo? Que es que igual te lo dan. Que nosotros lo hicimos en su día y conseguimos, yo no sé cuánta gente nos dio cursos, charlas, igual un curso muy intensivo no te lo pueden dar, pero un fin de semana de contarte algo sobre un tema específico para que tengas y adquieras competencias, estoy seguro que mucha gente. Incluso empresas, yo conozco empresas que montarían un curso para enseñar a la gente a muestrear, porque en la universidad te cuentan cómo se muestrea, pero luego vas al mar y eso es otro nivel, porque tienes que aprender a manejar unos equipos, en algunos casos son equipos que te pueden cortar un dedo, entonces tienes que saber manejarlos bien para minimizar riesgos y adquirir esas habilidades. Y estas cosas y empresas y profesionales que están dispuestos a colaborar. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, ahora mismo en nuestra época no era tan habitual hacer un máster, era como que estaba muy integrado. De hecho, Alba pregunta que dónde estudiaste el máster de biología marina. Alba, al principio de la entrevista, Roberto contó que en nuestra época no había tanto máster tan especializado y que, bueno, que estudió biología y que poco a poco fue derivando en biología marina. De hecho, eh, pues ahora es más experto en biología marina que como formado como tal, ¿no? Entiendo Sí, ¿no? que Máster como tal de biología marina no hice. No hice. Hice uno de ciencia y tecnología marina que está más enfocado a aspectos tecnológicos
y que era un máster propio de una universidad, la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Era un máster propio. Estaba bien porque aprendí distintos aspectos tecnológicos, que quizás no los hubiese estudiado en la parte como propiamente me he dicho de la biología. Y luego en conservación, en el máster de la Universidad de Valencia de Biodiversidad y Conservación, ahí sí que traté más aspectos propiamente dichos de la biodiversidad. Teníamos aspectos de biodiversidad marina, tuvimos con varios profesores que la verdad que tuvimos un par de asignaturas muy interesantes. De fauna, que fue una locura. Empezar a estudiar los bichos más pequeños que nadie quiere estudiar, pues me puse a estudiarlos. Y haces cositas interesantes, la verdad, pero no hice nada de eso. O no, vamos, no hay un máster como tal, o en su día no lo había. Ahora sí que lo hay. Por lo que veo, dice Laura Corredor, que ha hecho el de Biología Marina de la Universidad de Coruña. Que al final, es lo que os digo, están saliendo ya muchos másteres, sobre todo porque se ha visto que había un hueco muy grande y que hacía falta cubrir. ¿Tú crees que para entrar al mundo profesional dentro de la biología marina es obligatorio tener un máster? Esto es una pregunta que siempre nos hacen y bueno, ¿tú qué opinas? Hoy por- Yo creo que no. Yo creo que no. No, a ver, realmente no hace falta. El problema es que ya se ha convertido casi en un requisito de como todo el mundo lo tiene, pues como que es un plus que tienes añadido, pero realmente no hace falta. Es más, yo te diría que hay formaciones que te pueden abrir antes la puerta que tener un máster. Por ejemplo, es el buzo profesional. O sea, el buzo profesional eh, no creo que te tarde mucho en encontrar trabajo. ¿Sabes? Yo para mí es una de las formaciones que me abrió la puerta más que los másteres inicialmente. Claro, porque al final es el factor más limitante. Sí, pero al final hay un pequeño caos ahí con la legislación a nivel nacional en el aspecto de buceo y con ese vacío que hay, que no está claro qué es el buceo científico, porque no está 100% claro qué titulación tienes que tener o no tienes que tener. Dependiendo de quién preguntes, tienes que usar una u otra. Y luego vas al mar y preguntas cuál tienes que usar y te dicen otra. Entonces, mucha gente ya ha tirado, yo, como en mi caso, yo me hice buzo profesional porque me garantizaba poder trabajar. Y gracias a eso, pues yo empecé a trabajar y siendo biólogo marino con conocimiento y con la titulación de buceo profesional, no tienes mayor problema, porque muchas veces hace falta gente eso que pueda bajar a tomar las muestras. Y muchas veces dicen, mira, la parte específica de saber tal, ya te la apunto yo. Es más limitante otros Fenomenal. factores, no tanto el tener un máster. Que al final todo lo que aprendas lo vas a llevar y te va a servir para tener cualidades mejores en el futuro. Vale, por ejemplo, si alguien quisiera trabajar en investigación en biología marina, yo no sé, ¿conoces algún centro que sea un poco más referencia o en España o en Europa o Bueno, en Asia o en... en España tenemos mucho. El Instituto Español de Oceanografía es un referente. Tienes varios centros a nivel nacional y lo tienes ahí. Es un centro puntero. Además, acá suele sacar bastantes convocatorias de becas para gente que está empezando, para que se puedan formar y tener un proceso adaptativo. El CSIC, dentro del CSIC propio, ahora el IEO y el CSIC están ahí, han cambiado algo el rol del IEO y está como parte del CSIC, pero luego el CSIC tiene el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, tiene el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, tiene el IMEDEA en Mallorca, luego en Vigo también hay un centro, no me viene ahora el nombre, luego tienes centros tecnológicos, tienes el Centro Tecnológico Naval y del Mar, CTN de Murcia, tienes el TTCIMA, creo que se llama, creo que es el de Vigo, luego está CETMAR en Cádiz. Es que además hay centros tecnológicos que promueven profesión a nivel biológico y a nivel marino. Luego tienes el Banco Nacional de Algas, tienes asociaciones, hay varias asociaciones que contratan personal porque tienen acciones muy activas para promover y necesitan biólogos. Estoy pensando al NITAG, Asociación Tonina. O sea, que no solo te quedas en un ámbito, sino que hay muchas entidades que además aportan datos a nivel científico porque son necesarios. En unos casos puedes tener más un nivel de contrato mejor que otro, depende, pero bueno, todo es arrancar la moto y ir echándole combustible para que siga funcionando y al tiempo cambies a una moto mejor. Y empresas privadas, ¿sabes si hay alguna que haga investigación? Yo que sé, alguna farmacéutica. Por ejemplo, nosotros entrevistamos aquí a una persona que trabaja en Farmamar, que hace investigación farmacéutica vinculada con el mar. ¿Tú sabes si hay alguna farmacéutica o alguna empresa privada que haga investigación directa en mar? Otra cosa, sí, eso.
Hombre, es que la mayoría que conozco son centros tecnológicos que tienen ahí, tienen un rol público-privado, ¿sabes? De que es una parte privada, pero tienen una aportación pública, de que les dan unos fondos. Y en este aspecto sí que hay bastantes centros, lo que te decía, CCN, ACTI, que no los he mencionado, que está en el País Vasco, el IH del Instituto Hidráulico de Cantabria, también hace bastante. Pero son, lo que digo, son centros tecnológicos. Como empresa privada como tal, te iba a decir Farmamar, pero ya lo has mencionado. Farmamar, vamos, hace unas campañas más, sería un lujo poder participar en ellas, la verdad. Y había una empresa, sí que había una empresa que sí que hace, pero es más y más de, no me viene ahora el nombre, es una empresa bastante grande que además me contactaron hace poco para ver posibilidad de colaborar en un proyecto. Pero mira, no me viene ahora el nombre, a ver si me viene después te lo digo, pero no me viene ahora. Sí, porque al final, claro, entrar como investigador en un organismo público o semipúblico es complicado, ¿no? Al final, pues España tiene mucha limitación en el número de plazas que oferta ahí. Pero sí que es cierto que al final la investigación también se puede hacer en una empresa privada. Yo te iba a decir, nosotros ahora vamos a iniciar un proyecto de investigación. En su día hicimos una investigación que era restaurar Posidonia y ahora estoy arrancando un proyecto de investigación que lo voy a coordinar con otras entidades. No, no te puedo contar porque estamos ahí, no quiero romper la cosa, pero al final estás en una empresa trabajando, puedes buscar las vías para encontrar una solución de algo que se os ocurra. Pues mira, tenemos este problema y necesitamos hacer un proyecto de investigación para determinarlo. Se lo puedes plantear a tu empresa y hay múltiples vías de como empresa conseguir vías de financiación por un proyecto de I+D. Y es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Estamos viendo una posibilidad de hacer un proyecto de I+D y buscar medios para poder conseguirlo y dar esa forma a ese proyecto que va a ser investigación. Va a ser un proyecto de investigación porque vamos, va a tener sus artículos, va a tener todo. Fenomenal, fenomenal. Vamos, Pues el que esté trabajando en una empresa, si quiere, puede proponer un proyecto y yo en su día en otra empresa planteé lo mismo. No les llevo a seguir el proyecto porque no tuvimos la posibilidad de conseguir una serie de permisos, pero bueno, todo es ponerse y con ganas se puede conseguir. fenomenal. A nivel legislativo europeo, hemos hablado antes un poco de legislación. A nivel legislativo europeo, la legislación que afecta a tu trabajo es muy restrictiva. En qué sentido? Porque, a ver, es que en el momento que entras en el mar a hacer algo ambientalmente, ¿vale? A hacer un estudio de impacto ambiental, tienes muchas directivas. Y yo no las veo tanto como restricciones, sino que son herramientas. Tienes que saber jugar con ellas. Al final, yo para mí las normativas es como cuando estás en un juego de mesa. Tienes una serie de normas y tienes que jugar con ellas, y el que sabe jugar mejor con ellas es quien consigue el mejor resultado. Claro. Luego tienes que no hacer trampas, pero bueno. Pero vamos, que si logras jugar bien con estas normas que tú tienes y te logras marcar bien tu camino, lo que se convierte en unas restricciones que te dan, sabes jugar con ellas y consigues el resultado que estás buscando. Que realmente sí que os permiten trabajar, ¿no? Con el mar. Hay mucha directiva y una cosa que es buena a nivel marítimo es el conocimiento de esa normativa. Y te puedo decir que yo que trabajo bastante con ello, es tedioso. ¿Eh? Es tedioso el compaginar toda esa normativa para ver cómo lo encajo con mi conocimiento biológico, con mi procesar de todos los datos y el plasmarlo en un proyecto. Es complicado, pero te aporta mucho. Aporta mucho porque cuando te pones a ver un proyecto y ves quieres hacer algo, por ejemplo, yo voy a hacer un traslado en un cable, digo, mira, por aquí no, porque vamos a tener este problema y nos va a complicar esto y va a suponer esto y esto y esto, pero porque yo ya lo sé porque me sale la normativa. Entonces lo que te está haciendo es anticiparte y me anticipo y busco el camino que sé que ambientalmente es más fácil, normativamente es más fácil y con eso trabajas y haces un proyecto mucho mejor en todos los sentidos. Sí, al final la normativa está ahí y hay que cumplirla, eso es así. No es útil. Oye, Roberto, una pregunta que siempre os hago. eh, si tuvieras que elegir un momento de tu carrera profesional, ¿con cuál te quedarías? Pues que he tenido momentos muy buenos, ¿eh? A ver, yo he tenido momentos muy buenos. Mira, me acuerdo, yo tuve la suerte de antes de estar en Red Eléctrica, curiosamente yo estaba en la empresa que plantaba Posidonia en el proyecto de I+D para Red Eléctrica, que es una curiosidad de la vida, que primero planteé Posidonia y ahora estoy en la casa.
Y yo, por ejemplo, tengo muy buenos recuerdos plantando Posidonia. Tengo ahí unos momentos con mi compañero, que la verdad que de aquella empresa éramos dos compañeros que estábamos full para todo y tengo muy buenos recuerdos con él, porque la verdad es que era el día a día, el ver que estás haciendo algo diferente, algo que te motiva, que crees que puede ser algo que va a cambiar y la verdad que lo vives con mucha ilusión y ahora te lo tengo un recuerdo grandísimo. Y eso que nos pasó de todo, ¿eh? Se nos hundió un barco, se nos rompió un remolque llevando el barco, nos pasó de todo en ese proyecto, pero la verdad que a pesar de poco estar con él, lo recordamos los dos. Además, me recordaba el otro día, hace que no me haces una paella como las que me decías en ese proyecto, porque tenemos los dos muy buen recuerdo de ese proyecto, la verdad. Y cuando tienes un proyecto que ves que es algo transformado, algo que va a aportar algo nuevo, te carga todas las pilas. Y la verdad que, y ahora la verdad que ahora estoy en un momento que estoy casi en esa etapa, porque estamos haciendo un nuevo proyecto también con Posidonia, con muchos socios para hacer algo más grande, para escalar nuestra técnica que desarrollamos, para lograr que sea algo más grande. Y la verdad que estamos ahí como un empuje nuevo, viviendo esa semilla de nuevo de poder hacer algo transformador. Y la verdad que te llena mucho. La verdad es que tengas la posibilidad de eso es, pues está muy bien porque al final es muy motivador a la hora de trabajar, ¿no? Porque, bueno, al final tienes que ir todos los días al mismo sitio y pues el hecho de que te permitan crecer, que te permitan desarrollarte, que te permitan dar ideas y que se puedan llevar a la práctica, la verdad es que es algo que es muy motivador a nivel profesional, Sí, porque si no, el trabajo es un levantarse y, todos los días. y además que no te digan que eres el loco de medio ambiente. Eso no te lo dicen. O sea, yo tengo la suerte de que, mira, los de medio ambiente han propuesto esta idea y se trabajan. Y la verdad que gusta, la verdad que es algo que te llena. Que por suerte está cambiando, ya no es como hace muchos años que éramos los locos de medio ambiente. Ahora somos los de medio ambiente y aportamos soluciones. Y aportamos soluciones y ahorramos dinero a las empresas, que eso también es importante. Que muchas veces no se contempla, pero gracias al conocimiento que tienes del mar eres capaz de aportar soluciones que suponen ahorros económicos. Que eso también es muy importante. Sí, es una de las ventajas que tiene el conocer de lo que estás trabajando y de lo que estás hablando, ¿no? Que muchas veces, pues los ingenieros, por simple hecho de ser ingenieros, como que son mejor vistos en las empresas y al final los ingenieros de conocimiento natural son limitados porque al poco conocimiento que ellos puedan tener, lo tecnifican y lo mercantilizan así. Sí, pero Entonces, al final sí que al final es donde ahí tienes que hacer tándem. Al final los ingenieros saben lo suyo y nosotros lo nuestro. Y hay que hacer un tándem. Y si logras hacer un buen tándem, al final tenemos que ser equipos multidisciplinares y haciendo un buen tándem consigues hacer grandes cosas. Y además en el buen sentido de todo, puedes hacer un proyecto por la mejor zona, trazarlo con seguridad. Yo en mi caso tenemos que poner un cable y hay que poner un cable que sea seguro, porque no puedes poner una forma que no sea segura. Y logras poner cables de forma segura, que respeten el medio ambiente, es viable, es viable. Pero tiene que ser eso, un equipo multidisciplinar y con ganas de diálogo y hablar. Y que cada vez que tienes una reunión, tratarlo y un brainstorming continuo, porque al final las ideas son de todos pueden ser brillantes y puedes trabajar en esa línea. sí, sí. Y está claro que ahora mismo todo es multidisciplinar y no puede ir nadie con su banderita por separado porque el mundo ya no es así. Lo mismo los equipos son de biólogos, de ingenieros, incluso hay economistas, hay gente de social, hay gente de no sé qué, hay psicólogos, hay sociólogos, porque al final esos proyectos son tan grandes que afectan a muchos ámbitos de la vida y de la sociedad, está claro. Totalmente. Pues bueno, Roberto, estamos llegando al final. No sé si nos quieres contar algo más. Pues la verdad que no sé, no sé. Es que la verdad que hay muchas posibilidades hoy en día y yo lo que animo a la gente que está empezando es a no tener miedo a moverse. Claro, porque muchas veces yo me acuerdo, tenía compañeros que querían hacer también biología marina y trabajar de esto y a día de hoy no lo han conseguido. Y siempre algunas veces nos juntamos, hablamos de la diferencia y me dicen, es que yo me he ido a vivir a todos lados. O sea, yo estaba viviendo en Cataluña, estaba viviendo en Valencia, estaba viviendo en Malta, estaba viviendo en Argentina, está en Valencia, está en Lucía, está en Galicia, está en Canarias, donde me han llamado a trabajar. Y eso me ha abierto la posibilidad de crecer y con el día a día ser un mejor profesional y al final ir asentándome y encontrar mi hueco de una estabilidad y estar en donde estoy hoy. Poder hacer un proyecto. ¿Sabes? Que tienes ahí esas posibilidades. Y yo animo a la gente a eso, a no tener miedo a moverse, sobre todo siendo jóvenes
que tienes la oportunidad de comerte el mundo, que para eso eres joven, para comerte el mundo. Pues ya los eso es cierto, y esto precisamente que estás contando ahora, entre otras muchas cosas que has contado hoy, es porque queremos hacer estas entrevistas, ¿no? Para que los profesionales de los diferentes sectores nos contéis también un poco cuáles son los inconvenientes o los hándicaps de dedicarse a esto. Y obviamente, si quieres ser biólogo marino, te tienes que ir al mar. O sea, es que si quieres ser biólogo marino en Cuenca o en Madrid, pues yo no sé si es posible, porque es que no sé. Que Pero Madrid puedes, pero viajando mucho. Que Madrid puedes, pero viajando mucho. claro, claro, quiero decirte que al final no dejan de ser hándicaps, ¿no? Está claro que si quieres trabajar en un medio y el medio está como cerca a 400 kilómetros, pues sabes que te tienes que ir a 400 kilómetros cada cierto tiempo. Vale, Roberto, pues nada, a mí me ha parecido fascinante lo que me has contado. Me parece, me da cierta envidia, porque ya te he dicho que a mí me hubiera gustado ser biólogo marino, pero no pudo ser. La vida me llevó por otros derroteros. Y, y nada, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Me parece que es un trabajo que realizas muy inspirador, que me parece que es muy interesante porque a veces también me ha parecido que se ha bajado mucho a la tierra, ¿no? Porque a veces los documentales y el cine nos hacen pensar que son trabajos como que estás en el barco, que son como maravillosos, que es todo como súper guay, súper chachi, y al final no, a lo mejor simplemente es, pues eso, ahora mismo te dedicas a la instalación de cable subterráneo y lo importante que es eso, ¿no? Que al final no todo es tan happy flower como nos cuentan, como nos quieren hacer muchas veces presentar el cine o incluso a veces algunos documentales. A mí muchas veces me han dicho, ¿y te pagan por eso? Y dices, sí. Digo, salgo días al mar que son maravillosos, pero también he salido días al mar que estaba pensando, qué bien estaba en casa con una mantita y un chocolate así tapadito, y veías el mar moverse para un lado para otro, pasando un más frío que ni sé, pero luego lo echas en falta, ¿eh? Yo ahora que salgo menos al mar lo echo mucho en falta, la verdad. Claro. Pero se disfruta, la verdad que se disfruta mucho. Bueno, pues nada, muchas gracias Roberto, me ha parecido súper interesante y espero que aquellas personas que se quieran dedicar a la biología marina, pues esta entrevista les sirva para, bueno, pues un poco para tener un poco más claro en qué consiste y pues poder vehiculizar su vida hacia ese ámbito. También a los que nos estáis viendo os emplazo a la próxima entrevista, que es el miércoles a las 7 de la tarde, que vamos a hablar con Julio Rodríguez López, que él trabaja en genética y divulgación científica. Así que, pues nada, Roberto, muchas gracias por todo, ha sido un verdadero placer y Igualmente. un saludo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.